Muchas gracias, Abigail. Bueno, no sé si quieran comenzar con alguna pregunta en especial. Yo puedo comenzar comentándoles el tema que hoy nos trae aquí, que es el tema del cáncer. Voy a empezar a hablar es un tema muy abierto, pero vamos a empezar con generalidades, por si gustan hacerme o hacernos alguna pregunta en particular. Fíjense que hay personas que piensan que el cáncer es propiamente una enfermedad y no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades. ¿Sí? Porque existen diferentes tipos de cáncer y cada cáncer viene siendo una entidad diferente, ¿verdad? Aunque le suena lo mismo cáncer de mama que cáncer cervicuterino, son dos tipos de cáncer finalmente, pero que se diferencian bastante, ¿sí? Y bueno, mucha gente luego les preguntamos exactamente para ti qué es el cáncer y nada más saben que es algo que es malo, pero propiamente no saben qué es. Bueno, nosotros estamos conformados de células. Las células es la parte más pequeña viva que nos compone y un grupo de células conforma un tejido. De tal manera que muchas células hepáticas conforman el hígado, muchas neuronas, ¿verdad? Junto con el resto del tejido cerebral conforman lo que es el cerebro, etcétera, etcétera. Sí, o sea, cada tejido que tiene una función en especial está conformada de células especializadas para lo que viene siendo ese tejido. Otro concepto que es importante que entendamos. Las células normales, las que no son cancerosas, tienen un tiempo de vida. ¿Ok? Tienen que vivir un cierto tiempo. Voy a explicarlo con un ejemplo que todo el mundo podemos entender rápidamente. Las células de los glóbulos rojos, lo que le llamamos eritrocitos. Los glóbulos rojos viven en promedio 120 días aproximadamente, de tal manera que hay que estar produciendo glóbulos rojos prácticamente todos los días. Hay que ponernos a reflexionar que de hecho la sangre con la que nacimos no es la sangre que tenemos ahorita ni la que vamos a tener en un par de meses. Esa sangre, esas células tienen un tiempo de vida, finalmente mueren, pero, y aquí viene el pero más importante, tienen que ser sustituidas por otros glóbulos rojos, y es donde entra nuestro tema del cáncer. Esa sustitución de células nuevas tienen que ser células idénticas. ¿Qué es lo que permite que las células sean idénticas? Hay un código genético. Hay genes que te dicen, estas piezas tienen que ir aquí, tienen que ir así, y conforman entonces una célula idéntica a la anterior. ¿Ok? Es una producción, es una maquinita de producir que tiene un patrón de producción. Es como si tuviéramos una fábrica que está produciendo, no sé, lo que ustedes quieran que se le pueda imaginar. Vamos a imaginar ropa, ¿verdad? Que tienes una máquina donde ya tienes todo, tienes las cortadoras, tienes la tela, tienes los tintes, el calor, etcétera. Pero si algo de ese mecanismo falla, el producto final no va a ser el pantalón idéntico que quieres al final de cuentas, va a salir alterado. ¿Ok? En el caso de las células es algo muy parecido. Cuando el mecanismo de los genes se altera por algún motivo, que pueden ser varios, generalmente es por no poder manejar bien lo que le llamamos estrés oxidativo o los radicales libres. Esto es sustancias tóxicas que a veces vienen de la comida chatarra, a veces vienen de una mala alimentación, ¿verdad? A veces por el sobreestrés de las personas, el exceso de smog, de radiación, no nada más del sol, actualmente de los aparatos electrónicos. Por supuesto, temas tan fuertes como las infecciones, sobre todo las virales, son las que más pueden afectar nuestro código genético y algunas circunstancias que tienen que ver con situaciones a las que nos exponemos en el día a día, como los químicos con los que lavamos los trastes, o químicos que son altamente cancerígenos que todo el mundo conocemos, que es los químicos que tienen el cigarro, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos exponemos a miles de cosas, son miles, son literalmente miles de cosas que pueden afectar nuestro código genético, ¿ok? Obviamente estoy hablando en términos muy sencillos para darme a entender, o cualquier médico va a decir que por qué lo digo tan sencillo, pero es que la mayoría de la gente que ve esto no lo es. Entonces, ese mecanismo de entrada, algo microscópico, es muy complicado estar uniendo piezas de una manera tan exacta, tan perfecta, ¿verdad? Que adentro de una célula puedas crear
esa fábrica para crear otra célula idéntica, que cree otra célula idéntica, y eso por decenas, por miles, por cientos de miles y por millones cada mes de tu vida, mientras estés vivo. ¿Sale? Por célula, por tejido. Nada más imagínate lo que significa ese milagro. Entonces, obviamente hay veces que llega a haber un error en la codificación, en la producción de un código genético para producir una célula, y entonces se produce una célula anormal, una célula mutada. Hay una mutación de esa célula. Pero tenemos mecanismos que nos ayudan a identificar que esa célula está mal hecha, por decirlo así, está defectuosa, está mutada, ¿sí? Entonces, hay varios mecanismos. Uno de ellos es que el sistema inmunológico las encuentre y al encontrar que esa célula no es una original, más imagínate el milagro que existe para que una célula, un ser independiente, identifique que una célula está alterada. Todos estos son mecanismos de proteínas, de anticuerpos, de inmunoglobulinas, etcétera, pero van a encontrar que esa célula está mal y generalmente la destruyen. Cuando no son destruidos, la misma célula tumoral o genéticamente alterada tiene mecanismos de autodestrucción, ¿ok? Pero cuando ese mecanismo no sirve o la célula inmunológica no la detecta y no la destruye, entonces tenemos un grave problema. Tenemos una célula tumoral. ¿Y qué es una célula tumoral? No nada más es una célula que tiene afectado su forma y su función. Acuérdense que algo salió mal en su mecanismo y no salió como la original. No es un glóbulo rojo, no es una célula cardíaca, no es una célula hepática, es una célula que no tiene una función clara. Pero esa célula tiene el mismo mecanismo de multiplicación que las originales. Entonces el problema de una célula tumoral es que no se va a dejar de multiplicar y no se va a morir mientras esté vivo el paciente. En general, ¿verdad? Claro. Entonces, esa célula tumoral tiene descompuesto su tiempo de muerte. Ese tiempo de muerte o ese tiempo de vida se llama tiempo de apoptosis. O sea, las células tienen un tiempo determinado de vida y tienen que desaparecer en cierto tiempo, y ese es el tiempo en que las células tienen que producir otra nueva. Las células tumorales tienen descompuesto eso. Entonces, esa célula no se va a morir y no se va a dejar de multiplicar. Y conforme se siga multiplicando, entonces empieza a crear una masa a la cual le llamamos tumor. Puede ser un tumor benigno. ¿De qué se diferencia un tumor benigno de un cáncer? Un tumor benigno nada más crece, pero siempre está limitado y no invade a otros tejidos. ¿Ok? Pero un cáncer justamente eso es lo que hace, no dejar de multiplicarse, pero empieza a invadir otros tejidos. Empieza a infiltrarse a través del tejido de donde nace, de ahí su clasificación. Pueden clasificarse en carcinomas, en sarcomas, en leucemias, en linfomas, en mielomas, según su origen. Por ahí hay alguien que tiene su micrófono abierto. Aquí ya lo encontramos, a Erika Viveros. Y entonces es importante nosotros saber que tenemos que saber que una célula tumoral puede producir varias, forma un tumor y si empieza a invadir otros tejidos, o sea, es que empieza a infiltrarse, a meterse entre los demás tejidos, ese es un cáncer. Pero aparte, si ese cáncer empieza a infiltrarse tanto que llegue a lograr entrar a lo que es el torrente sanguíneo, entonces pueden viajar parte de esas células tumorales a través del torrente sanguíneo y llegar a otro tejido y ahí invadir ese otro tejido. Ese cáncer que viajó, por decirlo de alguna manera, esas células cancerosas que viajaron y que lograron instaurarse en otro tejido, a eso le vamos a llamar metástasis, que es cuando se empieza a complicar cada vez más el paciente, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales las células cancerosas no dejan de multiplicarse es porque precisamente las células tienen un mecanismo para incitar su multiplicación y justamente las células tumorales lo tienen muy exacerbado, muy aumentado y tienen disminuido o desaparecido ese mecanismo de autodestrucción y llega un momento en que el sistema inmunológico no puede con esto. Entonces, de ahí es que pueden hacer un cáncer.
Ahora, ¿por qué el sistema inmunológico se le habría de ir por ahí a algunas células tumorales? Porque no le estamos dando generalmente la gasolina o el combustible que a veces necesita el sistema inmunológico para poder encontrar y destruir a esas células tumorales. Uno de los factores más comunes que pasa en esto es porque nosotros no comemos los nutrientes que nos permiten fabricar una sustancia que se llama glutatión, de la cual depende la mayor parte de la potencia que puede tener el sistema inmunológico para encontrar estas células tumorales y poderlas destruir. Pero aparte de eso, en la actualidad, al menos en esta parte del mundo, ¿qué creen? Que le damos de comer a los tumores, porque una de las cosas que le encanta a los tumores es el medio ácido y el exceso de azúcares. Y justamente eso es lo que le entregamos cuando nos la pasamos comiendo exceso de pan, galletas, tortillas de harina, pastas y por supuesto cualquier comida chatarra, en particular los refrescos azucarados y todo ese montón de comida que finalmente casi no tiene nutrientes, de ahí que les llamemos comida chatarra. Entonces imagínate, hay una falla genética y aparte le ayudamos al tumor a crecer y por eso es que, por eso tenemos que tener este tipo de pláticas para entender de dónde nacen, cómo se puede evitar y también vamos a platicar en un momento más qué se puede hacer al respecto con esta información. Adelante, Abigail, por favor. Tenemos algunas preguntas, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte donde a través de la medicina se trata de erradicar, digamos, el cáncer? ¿Cuál es la diferencia entre quimioterapia y inmunoterapia? ¿Cómo les ayuda a las personas realmente? Realmente, en en algunos lugares, está escrito que es más bien no el cáncer lo que daña a las personas, sino este tipo de procedimientos. Bueno, definitivamente el cáncer siempre va a dañar. De hecho, más bien ya hay alternativas para tratar cáncer y cada vez hay más cáncer. No nada más porque hay más población, en general hay más cáncer, hay una incidencia muy aumentada por diferentes hábitos que estamos tomando los seres humanos, desde una mayor exposición a los rayos ultravioleta por daño a lo que es la capa de ozono, a la falta de ejercicio. El hacer ejercicio tiene mucho que ver con nuestra capacidad antitumoral. Por supuesto, el tipo de alimentos que estamos comiendo, la mala hidratación, el tipo de químicos que utilizamos, incluso en la piel, etcétera. Pero definitivamente cuando llegó la quimioterapia fue una gran ayuda porque de alguna manera es un eslabón que nos llevó a entender cómo funciona el cáncer. Pero desgraciadamente, y me imagino que a eso te refieres, efectivamente la quimioterapia, pues no dejan de ser sustancias muy tóxicas que fueron creadas para poder destruir lo que vienen siendo las células tumorales, pero no pueden respetar que hagan nada más eso. Bueno, generalmente empiezan a destruir otras áreas del cuerpo, en particular el hígado, los riñones y a veces el sistema nervioso. Obviamente no se hace para eso, ¿verdad? Pero sí mucha gente se llega a complicar por cuestiones de efectos de las quimioterapias. Esto es importante de entender. Mucha gente ha salido adelante con la quimioterapia cuando entendemos que el ser humano no es un cáncer caminante, ¿verdad? Si un oncólogo, yo no soy oncólogo, cuando un oncólogo entiende que el tratamiento de un paciente es integral, esto es que debe de tener una atención multidisciplinaria, o sea, oncólogo a la oncología, el nutriólogo con su nutrición, el terapista, el que entrena en la parte física. Hay algunos médicos que quieren jugar a saber todo y ese médico no existe, ¿sí? Entonces, es importante entender que el paciente con cáncer puede recibir tal vez una quimioterapia y cada vez son más especializadas las quimioterapias, cada vez se entiende más de extirpes, cada vez se entiende más de grados de malignidad, etcétera. Cada vez hay quimioterapias que son más especializadas en cierto tipo de células tumorales y por supuesto que nos pueden ayudar si entendemos que el paciente, repito, no es un cáncer caminando. Si yo aparte de darle la quimioterapia, entiendo qué necesidades nutricionales específicas tiene por género, por edad, por el tipo de daño que tiene, por su situación de salud anterior al cáncer, etcétera. Yo lo puedo ayudar más. Si aparte entiendo el tema de la suplementación,
Déjenme decirles que un paciente oncológico, la mayoría de las veces se puede llegar a complicar ni siquiera por la quimioterapia, sino por consumo, autoconsumo. Se autoconsumen. Y es un principio que me quiero regalar mismo 2 minutos para entender, porque aquí está el secreto de la mayor parte del tratamiento exitoso de un paciente oncológico. Una gran parte, un porcentaje enorme de pacientes oncológicos llegan a fallecer o a complicarse porque empiezan a perder masa muscular, ¿sale? Empiezan a perder músculo, pero ¿por qué pierden músculo? ¿Sí? ¿Por qué se les cae el cabello? ¿Por qué se les empieza a secar la piel? ¿Por qué empiezan a tener tanta de... Cuando llega el cáncer al empezar a infiltrarse entre los tejidos los empieza a destruir y el código genético de tu cuerpo es tratar de mantenerse lo más sano posible. Entonces, en cuanto empiezas a destrucción, la orden de tu cuerpo es repárenme todo eso que se está destruyendo. Pero tú no te reparas con magia, te reparas con nutrientes. Y como está habiendo una destrucción masiva, lo que normalmente comes no te alcanza para hacer esas reparaciones. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde agarras si no tienes esos alimentos extras? Pues de ti mismo. Tienes que reparar, a lo mejor en un cáncer, no sé, de un cáncer de estómago, tienes que reparar todo ese tejido gástrico, a lo mejor en ese cáncer de próstata, en ese cáncer cervicuterino de mamario, etcétera. Hay destrucción y tu cuerpo necesita eso y entonces como no le das nutrientes extras, agarra de los aminoácidos o proteínas de tus músculos para llevar esa materia prima, llevarla de ahí a reparar aquello. Entonces empezamos a perder masa muscular, empieza a haber algo que le llamamos caquexia, que es el principal motivo de descontrol y de que los pacientes empiezan a desestabilizar. Pero eso tiene un límite, por supuesto, ¿no? Si no controlamos ese cáncer, por supuesto que sigue destruyendo. Pero además de ocupar nutrientes para ir y tratar de reparar lo que está destruyendo el cáncer, tu cuerpo necesita nutrientes para seguir fabricando sistema inmunológico para que siga atacando a ese cáncer. O sea, ya van dos requerimientos extras de nutrientes y normalmente los médicos no nos fijamos en esto, además les decimos que coman bien. ¿Hasta cuándo los queremos suplementar? Hasta que están Qué bien interesante, complicados, ¿no? doctor. ¿Mande? Perdón que lo interrumpa. Digo, hablando sobre el tema del glutatión, ¿cómo podría el glutatión apoyar en el tema de la nutrición? A que el cuerpo se nutra, a que pues sea ese complemento que nos falta. Necesito terminar la idea, Abby, porque si no, no me van a entender nada de lo que les Adelante, acabo perdón. de decir. ¿Sale? Entonces, es importante que si nosotros ya llevamos dos distractores de lo que es la nutrición y por eso consumimos el músculo. Y el tercero es por causa de la misma quimioterapia y la radioterapia, que es un tipo de radiación que quema. Entonces llega la quimioterapia, destruye entonces tejidos y entonces lo que comes no te alcanza para hacer las reparaciones que destruye el cáncer, no te alcanza para construir más defensas y no te alcanza para ayudar a reparar lo que está destruyendo la quimioterapia. Y esa es la parte que a veces nosotros no logramos entender, ¿sí? Ya hay alternativas que vienen siendo la inmunoterapia, que es ayudarle al sistema inmunológico a poder atacar el cáncer. Hay algunas novedades por ahí muy buenas, no vamos a platicar de cosas tan especializadas, pero ahora sí, abordando lo que tú me estás preguntando, Avi, nada más quería que quedara clara esta idea porque si no, no van a entender por qué es tan importante la suplementación, ¿sí? Los suplementos nutricionales son precisamente alimentos que ya vienen puros, especialmente directos para que se absorban y vayan directo al tejido que está afectado. Lo voy a volver a repetir. El paciente oncológico se complica más y fallece más fácilmente por la pérdida de masa muscular, por caquexia, por desnutrición, pues en palabras más sencillas, ¿sí? Porque entonces todo lo que él tiene de reservas nutricionales, en particular a nivel de la masa muscular, la ocupa para reparar este tejido destruido por el cáncer y por las quimioterapias y radioterapias, y porque tiene que seguir fabricando cosas para vivir, tiene que seguir fabricando piel, tiene que seguir fabricando glóbulos rojos, glóbulos blancos, tiene que fabricar todo
más el extra que le está exigiendo su enfermedad y curiosamente el tratamiento, en este caso quimioterapia. Entonces, tenemos que hacer uso, ¿verdad? Obligatorio. Esa es mi percepción porque de veras no hemos encontrado otra cosa. Hacer uso de suplementos nutricionales, si no, ¿cómo Chihuahua le vamos a hacer llegar esas cantidades tan gigantescas de nutrientes que ocupa el cuerpo para sus funciones normales y para hacer reparaciones y para construir más sistema inmunológico? Y de paso, y por cierto, esto ya es contestando tu pregunta, Avi, ¿cómo le vamos a ayudar al cuerpo para hacer más eficiente al sistema inmunológico para enfrentarse al cáncer, a las células cancerosas, en las mejores condiciones posibles? Y una de las cosas a las cuales tenemos acceso es a un tipo de inmunoterapia que no es precisamente la que se está manejando hoy actualmente, sino algo que se descubrió hace más de 50 años. Hace más de 50 años en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, lograron descubrir una proteína muy parecida a la proteína de la leche materna humana. Esta proteína tiene de peculiaridad que la proteína de la leche materna humana es la que más cisteína activa tiene de todos los mamíferos, ¿sí? En el interior de cada célula de todo tu cuerpo, incluyendo los glóbulos blancos, que son la mayor parte de nuestro sistema inmunológico, debe de existir una sustancia que se llama glutatión, de la cual depende que tus defensas funcionen como deben de funcionar, ser eficientes, ¿sí? Pero ese glutatión es un pequeño rompecabezas de 3 piezas, son 3 aminoácidos diferentes, siempre está limitada su producción por ese aminoácido que se llama cisteína, porque aunque el cuerpo lo produce, que aquí es donde se confunden muchos doctores, que dicen que para qué buscamos la cisteína si el cuerpo lo produce como si produjeran la cisteína de la magia, ¿verdad? La cisteína la produce el cuerpo, pero a partir de otros componentes como la metionina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un paciente tiene una infección, estrés, tiene lesiones como fracturas, quemaduras, cirugías, come mal, tiene cierta edad, etcétera, no le alcanza la cisteína que fabrica para poder producir suficiente glutatión y aparte la mala dieta que tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente tiene cáncer, es importante poderle dar grandes cantidades de aminoácidos para fabricar masa muscular, entre otras cosas, pero también buscar esa cisteína para que el cuerpo pueda producir glutatión y que tenga un sistema inmunológico más eficiente, más poderoso para combatir las células tumorales y aparte tener más materia prima con la cual poder reconstruir los tejidos que se están destruyendo. Entonces, esta proteína que fue descubierta en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, justamente está especializada en eso. Es una proteína que tiene casi todos los aminoácidos que el cuerpo ocupa para producir todo tipo de proteínas, pero aparte tiene enormes cantidades de esa cisteína para que el cuerpo forme glutatión, ¿sí? Después de 20 años que fue analizada, que fue estudiada, que dio resultados médicos al mundo, etcétera, por ahí algunos inversionistas invirtieron en este descubrimiento de Canadá y a ese producto le pusieron el nombre de Inmunocal. Es una proteína de alta especialidad que lo que va a hacer es darte todo el poder que hace una proteína buena, excelente, extraordinaria, pero con una especialidad, que aparte de darte masa muscular, de darte piel, de darte todo eso, te va a permitir elevar rápidamente los niveles de glutatión. ¿Por qué lo hago con tanto énfasis? Porque por ahí hay un medicamento que se llama NAC, que es N-acetilcisteína, que es lo único que sabe hacer, elevar glutatión. Y aparte es químico, es un medicamento, tiene contraindicaciones, tiene efectos secundarios, es de corta duración. Y el inmunocal es totalmente natural, sí eleva glutatión, lo hace más rápido, dura más tiempo, pero aparte te da todos los beneficios de una extraordinaria proteína. ¿Eso qué le va a ayudar al paciente oncológico? A tener un mejor pronóstico, que eso es algo maravilloso. O sea que la posibilidad de que salgan adelante sea mayor, de que tengan menos efectos secundarios, esto es, menos vómito, menos dolor, menos postración, menos depresión, más fuerza, mejor estado de ánimo, y eso juega una gran diferencia en la posibilidad de que ese paciente salga adelante, ¿sí? Menos efectos secundarios,
y no se contrapone, como dicen las personas, no se contrapone contra la quimioterapia o la radioterapia e incluso no se contrapone con la inmunoterapia. Adelante, Avi, por favor. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, muy interesante pues, toda esta información. Quisiera saber sobre su experiencia. ¿Ha observado a las personas que se han suplementado con glutatión? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué diferencia ha habido entre una persona que sí se suplementa y una persona que a la par no se está suplementando? Fíjate, Avi, que tengo, bueno, ya voy a cumplir casi 30 años como médico, de los cuales tengo más de 20 acudiendo a los servicios de urgencias. Y para mí es muy triste ver cómo un paciente oncológico se va, pues, desgastando, ¿verdad? Se va complicando, precisamente por la invasión del cáncer, por un lado, y por otro lado, por el uso de los químicos. Pero cuando yo recibí esta información hace 13 años, me hizo todo el sentido del mundo, ¿sí? Porque precisamente yo veía que a los pacientes más complicados, cuando ya llegaban a la terapia intensiva, hasta entonces, cuando a veces ya no podían comer, les ponían aminoácidos vía intravenosa, ¿ok? Se le llama nutrición parenteral. Yo decía, pero ¿por qué eso no lo hacen al principio? Ok, bueno, pues porque es todo un manejo, hay todo un protocolo, ¿verdad? Sin embargo, vi que ahí estaba el grave descuido, no darle al paciente desde un principio los nutrientes que ocupa para hacer reparaciones y poder enfrentar de una manera más eficiente a las células tumorales y disminuir entonces lo que vienen siendo las complicaciones del tratamiento alópata. Entonces, en esta transición, mi experiencia fue que cuando yo empecé a utilizar el inmunocal, empecé a ver cosas a las cuales los médicos no estamos acostumbrados. Empecé a ver una mejoría en medio de la quimioterapia, en medio de cánceres muy avanzados, incluso grado 4. Siempre había una mejoría en la calidad de vida del paciente, siempre, pero también había una recuperación más rápida. Ahora, no podemos recargar jamás la curación de un paciente en un producto, porque entonces lo categorizaríamos como un producto milagro. Yo les decía que el paciente hay que verlo como lo que es, como una persona, no como un cáncer caminando. Se los voy a platicar de otra manera. Si yo tengo un paciente con cáncer pulmonar y le doy una buena dieta, hace ejercicio, toma inmunocal, etcétera, pero no deja el cigarro, difícilmente se va a curar de ese cáncer pulmonar porque el cigarro tiene 200 cancerígenos por pieza de cigarro. Entonces es importante verlo de manera integral, es darle de comer bien lo que debe de comer, que deje de comer lo que debe de comer, suplementarlo con los suplementos que requiere para su caso, tener actividad física, un excelente descanso, una excelente hidratación, la mejor salud emocional que se pueda, y eso por supuesto que nos va a mejorar demasiado el pronóstico. Pero no podemos recargarle todos los resultados a un producto porque entonces estaríamos vendiendo la idea de un producto milagroso, ¿sí? Esto, lo que sí, para terminar la respuesta a tu pregunta, Avi, es que sí hace la enorme diferencia el inmunocal por estas dos cosas, por darte los nutrientes que ocupa principalmente la masa muscular para recuperarse, y en segundo lugar, porque eleva los niveles de glutatión a tal grado y de forma tan eficiente que le permite al sistema inmunológico enfrentar mucho mejor al cáncer y hacer otra cosa que mucha gente luego no se pone, o a veces es porque no lo saben. Es el sistema inmunológico el que le da permiso a los tejidos de repararse. Imagínate, con un sistema inmunológico deficiente, por supuesto que les cuesta más trabajo recuperarse. Adelante, Abby. Wow, muchísimas gracias toda esta información que nos está dando. Además darle la bienvenida a nuestro coanfitrión, el licenciado psicólogo y escritor Joel Martínez. Gracias por acompañarnos. ¿Tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Miguel Ángel? Wow, pues la verdad es tremendo y aunque ya respondió la pregunta, gracias Abigail, actualmente hay muchos productos milagros, o sea, ¿por qué sí un precursor de glutatión con patentes y estudios como lo que es Inmunocal? O sea, y hay inclusive otra pregunta que sería como una pregunta doble, ¿por qué sí? ¿Y por qué hay profesionales de la salud que dudan aún viendo las patentes? Lo digo porque me ha tocado platicar con médicos, les doy todo lo que son las guías, patentes, estudios, y por qué dudan
a pesar de toda esta comprobación. Y vendría otra pregunta. Me ha tocado ver que gente que tiene este padecimiento, lo primero que hace, y se me hace correcto, es, lo voy a hablar con mi médico. Y muchas veces el médico dice, no. Adelante, doctor. Bueno, es muy lógico que haya una cierta renuencia a esto porque tú mismo lo dijiste, hay demasiados productos milagro, ¿sí? Normalmente la vida de un médico es un poquito complicado estar revisando cada cosita que llega porque son miles, no son cientos, son miles. Desde remedios milagros hasta productos milagro. Pero déjenme decirles algo. Es muy obvio que varias de esas cosas pueden funcionar, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo que se dio mucho aquí en México, había un lago que se llamaba Tlacote y fue muy famoso algo que le llamaban el agua de Tlacote. Ya se secó ese lago, pero veían que funcionaba. No sabían cómo ni nada, pero obviamente varios doctores que sí son médicos, que les gusta la ciencia, le hicieron estudios a esa agua y el único chiste que tenía es que era un agua muy alcalina. Y si algo odia con todo su odio la alcalinidad, es el cáncer. ¿Sale? Entonces, había un principio de función. Si yo empiezo, por ejemplo, a comer cosas que tengan muchos antioxidantes, por ejemplo, cosas que tengan mucha vitamina C, me va a ayudar, ¿sí? Es más, si yo dejo los refrescos de cola, me va a ayudar. Cada cosa que yo haga adecuada para mi salud me va a ayudar, va a ser un pasito extra en recuperar mi salud y estamos hablando de una enfermedad muy grave, ¿ok? Simplemente de yo dejar ver en la televisión, en el aparato, cosas intrigantes, preocupantes, de odio, cosas que hagan que yo produzca sustancias inflamatorias, me va a ayudar, ¿ok? Pero por otro lado, cuando tú dices, pero porque algunos médicos con todo y las patentes, bueno, de entrada no sé si ya las vieron, ¿verdad? Sí es importante saber que el producto inmunocal tiene patentes de uso que tienen que ver con el cáncer, pero desde el punto de vista de lo que hace el inmunocal. El inmunocal no es un medicamento, es un nutriente totalmente natural que no va a ir a atacar el cáncer como lo haría una quimioterapia. Lo que hace es volver más eficiente al sistema inmunológico y por ahí hay un estudio que todavía no se ha confirmado, que tiene muchos años, en donde también participó México, en donde aparentemente la elevación que produce el inmunocal en las células buenas acerca del glutatión, parece ser que hace todo lo contrario en las células tumorales, parece ser que las debilita porque les secuestra el glutatión. Eso es algo que todavía está en el tintero, pero a final de cuentas sí hay muchas evidencias de cómo en la enorme mayoría de los pacientes al tomar inmunocal, los tumores cancerígenos e incluso los benignos se empiezan a debilitar. De hecho, aquí tengo un pequeño testimonio, aquí en el chat, no sé si gusten verlo, de Silvia Casillas. Dice, yo me suplementé desde que me dieron el diagnóstico de cáncer, mi recuperación fue muy buena, se encapsularon los quistes, eso es muy frecuente que luego un tumor se llegue a encapsular. Esa encapsulación la hace el sistema inmunológico, ese es su mecanismo natural, encapsular un cáncer, ¿sí? Y bueno, entonces ella ya tiene 3 años. Lo que pasa es que si tú haces más eficiente al sistema inmunológico, te repito, mejora tu pronóstico, tu capacidad de salir adelante. Pero a eso se debe, Joel. Hay muchos productos milagro, hay muchas recomendaciones caseras, que si te tomas el caldo de sopilote, que si te comes la cola de rata, que quién sabe qué. Por ejemplo, sacaron un tratamiento que sí ha mostrado cierta eficiencia en Cuba acerca de un cierto tipo de alacrán azul que tiene sus indicaciones, por supuesto, etcétera, pero hay algo que es de sentido común para los que nos ponemos a leer, aunque sea un poco. Todas las células de todo el cuerpo, todas las células sanas y todas las funciones del cuerpo coinciden con una sustancia y esa se llama glutatión. Y para que tu cuerpo pueda funcionar mejor, incluso del sistema inmunológico, necesitas acercarle los nutrientes para que entonces produzca glutatión y todos los fenómenos que tengan que ver con el glutatión, que es regulación del sistema inmunológico, desintoxicarte, mejorar la producción de energía, poder tener mejor sistema de antioxidación, que es lo que finalmente nos destruye, mejorar la cascada de ácido araquidónico, que es la inflamación, mejorar la cascada de la coagulación, etcétera. Todo eso mejore, pues necesitamos acercarle la materia prima que ocupa el cuerpo. ¿Qué materia ocupa el cuerpo?
nutrientes, porque el cuerpo no está hecho de químicos, no está hecho de medicamentos. Si entendemos esto y para qué sirven las medicinas, podemos tener una mejor posibilidad de recuperar la salud. Adelante, Joel. Doctor, le quiero preguntar algo. ¿Qué tanto influye los estados emocionales en este tipo de padecimiento? Mucho, demasiado. Mira, lo que pasa es que el ser humano es muy reactivo. Reactivo significa que reaccionamos y la reacción tiene que ver con producir sustancias, para todo, ¿sí? Simplemente empiezan los primeros rayos del sol, algunos incluso imperceptibles para lo que viene siendo el ojo humano, pero salen los primeritos rayos del sol y tus glándulas suprarrenales, son unas glándulas que están arriba de los riñones, empiezan a producir una sustancia que se llama cortisol, que te empieza a despertar, te empieza a inquietar, se te empiezan a abrir los ojos y te tienes que levantar. Normalmente eso es lo normal, ¿verdad? Ya mucha gente no siente eso porque usa cortinas, se desvela hasta muy tarde viendo aparatos, come azúcares en la noche, pero lo normal es lo que acabo de platicar. Luego ves algo, no sé, rojo, cosas que sean muy llamativas para tus ojos y produces ciertas sustancias, o ves ciertos tonos oscuros como cuando está nublado, produces otras sustancias, platicas con alguien tranquilo o platicas con alguien muy acelerado o platicas con una persona negativa y tu cuerpo responde produciendo cierto tipo de sustancias. Ves una película de intriga, de terror, de cosas así feas y produces sustancias inflamatorias. Tienes un problema con alguien y no quieres soltar ese problema, o dicho de otra forma, no quieres perdonar y no dejas de estar produciendo sustancias inflamatorias. Y la inflamación crónica altera nuestro código genético y es capaz de despertar un cáncer. Adelante, Joel. Tenemos por ahí un testimonio de Ignacio, o sea, ahí está, Ignacio Castillo. ¿Puedes comentarnos, por favor? No es de cáncer, pero bueno, está muy interesante. Adelante, Ignacio. Bueno, sí, tengo varios testimonios acerca de Inmunocal. El primero fue hace 6 años que conocí el Inmunocal. Mis riñones estaban muy mal. Yo nací con secuelas de mielomeningocele, eh, vejiga neurogénica e hidrocefalia. Y mis riñones estaban dañados por el asunto del mielomeningocele. Y toda mi vida consumí antibióticos. Hace 6 años empecé a consumir el Inmunocal cuando ya estaban mis riñones al 30%. Ya me decían el urólogo que ya me tenían que dializar prácticamente, pero gracias a Dios empecé a consumir el Inmunocal. A los 6 meses ya estaban al 60%, actualmente están al 100%, y y mis rangos de urea y creatinina están en niveles normales. Y hace 3 años me operaron por un tumor testicular canceroso y me hicieron el estudio eh, de ultrasonido y de tomografía y el tumor estaba encapsulado. Y me lo midieron de 11 por 9, me lo retiraron y no fue necesario ni quimioterapia ni radiaciones. Y durante 2 años estuve en revisión con lo mismo, ultrasonido y tomografía simple y contrastada, y el año pasado me dieron de alta completamente limpio. Eso es lo que quería comentar. Y Tremendo. bueno, es el mismo principio y te felicito mucho, Ignacio. Las células, mientras estén vivas, tienen requerimientos nutricionales, y si tú les das de comer lo que ocupan, fíjense, esa es la frase, digamos, inteligente, pero que al mismo tiempo no nos ponemos a reflexionar, ¿no? Si una célula ocupa, digo, si una célula le da los nutrientes que ocupa, esa célula, fíjense, son tres cosas. Esa célula va a vivir más, va a funcionar mejor y se va a enfermar menos. Y eso fue lo que le pasó, gracias a Dios, a la mayor parte de tu tejido salvable. Recuerden que hay tejidos que cuando están totalmente destruidos, desaparecidos, pues ya no hay mucho que hacer ahí.
pero mientras un tejido esté vivo, está buscando la manera de sobrevivir lo más que se puede y funcionar lo mejor que se puede. Adelante, Joel. Bueno, a ver, Abigail, ya para que vayamos cerrando, adelante. ¿Cómo están, chicos? Pues que están en el chat. Tenemos 30 participantes aquí en Zoom y 34 en Facebook. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo podemos apoyarles? ¿Alguna asesoría específica en el tema de alguna situación que estén pasando personal? Pueden abrir su micrófono para generar una pregunta. Adelante, Doctor, muy Rosy. buenas tardes. Sí, gracias, Abigail. Quería consultar, ¿un nódulo en la tiroides es como cáncer y No el inmunocal necesariamente. me ayudaría? Mira, el diagnóstico de cáncer tiene que ser hecho por un histopatólogo. Es una especialidad en la cual le agarran una muestra, una biopsia. En este caso me hablas de tu tiroides y se tiene que ver en el microscopio y hacerle ciertas pruebas para determinar que es cáncer, ¿sí? Porque puede ser otra cosa. O sea, también puede ser un nódulo por inflamación, puede ser una infección, pueden ser muchas cosas. Puede ser un tumor benigno, por ejemplo, ¿sí? Yo te sugeriría que si fueras con un oncólogo, y obviamente ese oncólogo te va a hacer estudios, te debe de tomar una biopsia, seguramente te va a mandar a hacer una tomografía o lo ideal es hacerte una resonancia, te va a hacer estudios de sangre y entonces determinar qué es, ¿sí? Ahora, yo te aconsejaría que desde ahorita empezaras a tomar el inmunocal, ¿sí? Y que mejoraras todos tus hábitos. Recuerden que el inmunocal no puede hacer todo, pero esto no para sustituir tu visita al médico. Es muy importante saber qué te pasa, pero mientras vas a hacer cosas que aunque no tengas nada te van a servir, pero que te pueden preparar por si sí es algo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comer lo más sano que se pueda de acuerdo a tu edad, a tu género, asesórate de un buen nutriólogo, no de esos nutriólogos que nada más se fijan en las calorías, no, sino las necesidades específicas que tienes, te repito, por edad, por género, por tu situación de salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Tu alimentación, tu ejercicio, tu hidratación, todo lo que suplementate. De preferencia, toma inmunocal, toma algunos ácidos grasos esenciales como los omegas. Esa misma empresa que tiene inmunocal tiene unos omegas muy impresionantes, pero por favor no dejes de ir al médico y entender cuál es el papel del doctor. El doctor te va a hacer tu diagnóstico y puede ser que te dé tratamiento de acuerdo a lo que él maneja, que jamás va a ser el todo. Les repito, ningún médico conoce todo, él te va a ofrecer lo que él sabe, pero es tu salud y es tu vida y por eso es importante investigar qué otras cosas hay alrededor de ti para poderte mejorar. Pero sí, te repito, sí es importante que te hagan tu diagnóstico en lo que tomas igual tu inmunocal y de preferencia agregarle los omegas. No sé si quedó respondida tu pregunta. Creo que se volvió a Sí, poner. doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, es de una cliente Un, mía, no es mía, pero muchísimas gracias. Le agradezco mucho, doctor. un placer. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. Un placer. Zulema tiene la mano levantada. Adelante, Zulema. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Bastante clara su explicación, bastante enriquecedora. Mi pregunta es, cuando el tema es viral, por ejemplo, sífilis, este, dengue, VIH, ¿cómo apoya Inmunocal? Gracias. Bueno, la sífilis no es un virus, es una bacteria. Las otras dos sí son virus, pero es lo mismo. El inmunocal, les repito, no es una sustancia que vaya y ataque. Lo que hace es más eficiente al sistema inmunológico, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, sífilis, definitivamente, obligatoriamente tienes que ir al doctor para que te trate. Bueno, no sé si le sea tu caso, puede ser el de cualquiera. Y la sífilis se debe de tratar porque es una enfermedad mortal. Hace muchos siglos de eso se morían así miles de personas y actualmente es muy fácil de curar la sífilis, ¿sí? Y se tiene que descubrir a tiempo y para que esa bacteria se muera rápido. Pero al final de cuentas, sea viral, sea bacteriana, sea parasitaria, sea lo que sea, es el sistema inmunológico el que termina por sanarte y ahí es donde está la respuesta a tu pregunta. ¿En qué apoya el inmunocal? Dando los nutrientes
que el sistema inmunológico ocupa para volverse muy eficiente, ¿sí? Tanto en que tu sistema inmunológico, te repito, no el inmunocal, tu sistema inmunológico ataque mucho mejor a esos virus. Eso significa que te vas a curar más rápido y que pueda haber menos secuelas, como por el tema de que es el sistema inmunológico el que te permite hacer más rápido las reparaciones y es el glutatión el que permite que cada célula de todo tu cuerpo tenga más energía para funcionar mejor. Significa que te vas a recuperar más rápido. Nada más recuerden, no todo está en el inmunocal. Eso está, es una parte, hace la gran diferencia, pero no nos podemos saltar que tengas muchos mejores hábitos. Y obviamente buscar tener mejor salud. Si tenemos exceso de tallas abdominales, si dormimos más de lo que debemos de dormir, si descansamos menos de lo que debemos de descansar, etcétera, etcétera. No sé si quedó respondida la pregunta, Zulema. Sí, gracias. Y cuando es un tema autoinmune, que el sistema inmune precisamente es el que está atacando al cuerpo. Sí, comentaba al principio que hablábamos de esta proteína y del inmunocal. En realidad, el inmunocal es considerado un inmunoregulador. Por eso, dentro de lo que es el área del cáncer, se considera una inmunoterapia, aunque no es un medicamento, pero ayuda a través de mejorar el sistema inmunológico a combatir mejor el cáncer. Pero es exactamente lo mismo en el tema de lo que son las enfermedades autoinmunes. Para quienes no sepan qué es eso, es cuando tu sistema inmunológico te ataca a ti misma o a ti mismo, ¿ok? Hay varias enfermedades del sistema inmunológico. La más conocida de las enfermedades autoinmunes es la diabetes, ¿sale? Sea diabetes 1 o diabetes 2 es una enfermedad inmunológica. Otras más conocidas como la artritis reumatoide, el lupus, la fibromialgia, el asma, el síndrome de Sjögren, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no importa cómo se llame la enfermedad, ni qué tratamiento le vayan a dar desde el punto de vista alópata, elevar niveles de glutatión con el inmunocal es maravilloso porque ese sistema inmunológico tiende a irse comportando cada vez más normal, o sea que poco a poco te vaya dejando de atacar, porque empieza a recuperar su función que es defenderte, no atacarte, ¿ok? Entonces, al dejarte de atacar, poco a poco tu cuerpo se empieza a reparar según el área que esté afectada, ¿ok? Pero igual es importante todo lo demás. Un ejemplo, si tú tienes artritis reumatoide, que es que tus defensas atacan tus articulaciones, y tomas inmunocal, te va a ir muy bien, pero si no dejamos el pan o todo lo que tenga gluten, todo lo que alborote al sistema inmunológico, todo lo que lo altere, entonces vas a tener una gran mejoría, claro, pero tal vez no la tengas tan completa porque no dejas de molestar al sistema inmunológico con ese gluten, esos colorantes, esos conservadores, ese exceso de azúcar, no sé si con todos los inflamatorios, con esas alteraciones emocionales, esa falta de perdón, esa falta de ejercicio, esa falta de descanso. Entonces, cada pieza juega un papel importante en este rompecabezas. Definitivamente, la gran diferencia la hace el inmunocal, la enorme cargar todos los resultados en el producto. Espero haberme dado a entender, Zulema. ¿Alguna otra pregunta que Sí, tengas? no, gracias, muy claro todo. Para servirles. Adelante, Carlos. Hola, hola. ¿Se me escucha? Muy querido, si gustas acercarte más y hablar un poquito más fuerte, adelante, por favor. Bien, pues buenas tardes. Mire, yo tengo cáncer de próstata con metástasis ósea Sí, y mañana empiezo mi primera sesión de quimioterapia. Por todo lo que he escuchado el día de hoy, su producto de ninguna manera va a sustituir el tratamiento que voy a recibir, pero sí es puede correcto. hacerlo más efectivo, que a lo mejor pueda llegar a requerir menos sesiones o que Es estas posible. sean más efectivas, ¿no? Es posible, es correcto. Lo que estás comentando, la inferencia que sacaste es totalmente correcta. El producto no puede sustituir a las quimioterapias porque de entrada no es un químico. No es una alternativa porque no es medicina alternativa. Es más bien la parte complementaria
la parte que normalmente nos falta a los doctores, que es la parte nutricional. Es la parte más importante porque de eso estamos hechos, de nutrientes y de agua, y a veces se nos olvida un poco. Y efectivamente, si el médico, no yo ni tú, si el médico tratante ve que te recuperas mucho más rápido, es muy posible que te acorte el número de tratamientos químicos en tu caso, ¿no? Entonces, y aparte, las molestias, las secuelas, los efectos secundarios pueden ser mucho menores o a veces incluso nulos. Si llega a haber una cirugía, pues las cicatrices están hechas precisamente de aminoácidos, que es otra cosa que a veces nos olvida, y entonces la recuperación, la cicatrización llega a ser muchísimo mejor, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias. Ya nada más esperar a que nos digan cómo poder adquirir el producto. Es importante que te pongas en contacto con quien te invitó a esta plática de forma directa, no a través de aquí. La persona que te contactó te va a responder el tema de cómo conseguirlo, las dosis, darte seguimiento. Esta plática es para darles el conocimiento. Es muy importante conseguir el producto y antes de pasar al final, porque eso lo platicamos al final, pero para que no se nos pase, es de suma relevancia que el producto se compre a través de quien te invitó directamente a la fábrica. Por internet venden mucho este producto, a veces más barato que la fábrica, eso suena rarísimo, y es porque generalmente es producto pirata o producto reetiquetado. Entonces, qué mejor que te pueda atender una persona que ya sabe mucho del tema y que te va a dirigir directamente a la empresa para que puedas tener este producto a un extraordinario precio, pero sobre todo más allá del precio, que sea el producto original. Es un producto que 50 años de estudios científicos, 30 años en el mercado, 15 años aquí en México, Carlos, para que por favor te acerques a la persona que te invitó y te pueda asesorar en tu forma de adquirirlo, por favor. Bien, gracias, doctor. Mucho gusto. Un placer, Carlos, que Dios te bendiga. Otra pregunta que tenga, Rosy, adelante, por favor. Estás en silencio. No sé si me pueden ayudar a activar el sonido de Rosy. Listo, Rosy, Rosy, adelante. Rosy, ya está, adelante. Listo. Bien, antes que nada, pues, agradezco su información, felicitarlo por la excelente manera que tiene puesto. ¿Usted atiende consultas y cómo pudiera hacer para concertar una con usted, doctor? Perdón, estaba muy cortada tu voz, no se te entendió prácticamente nada. No sé si gustas repetir lo que comentaste, por favor. Si Una apagas tu pantalla te podremos escuchar felicitación. mejor. Ok. Sorry, es que perdón. Listo, adelante. ¿Se escucha? Ya, bastante mejor. Adelante. Muchas gracias por su información. La pregunta es, ¿usted atiende consulta? Y si es así, ¿cómo puedo concertar una? Sí, tiene que ser a través de internet y puede ser a través de la persona que te invitó a este chat, digo, perdón, a esta masterclass. A través de la persona que te invitó, puedes tener acceso a mí. Va a depender precisamente de quién te invitó, pero sí cuentas conmigo con muchísimo gusto. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, Rosy. ¿Otra pregunta que tengan, muchachos? Muy bien.